Queridos hermanos, amigos, vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en esta mañana. Vamos a abrir la carta a los Hebreos, epístola a los Hebreos, en su capítulo número 3, y vamos a leer dos versículos para comenzar. Hebreos 3, versículo 7. Es una cita que hace el autor inspirado del Salmo 95. Dice la palabra del Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y mis amados, el título que tenemos para la mañana de hoy es sencillamente el peligro de la dureza del corazón. Ese es el peligro de la dureza del corazón, o si usted lo quiere escribir de esta manera, el peligro de tener un corazón endurecido. Yo quiero leerle solamente una estrofa del himno que acabamos de entonar. Es el himno número 7, la estrofa número 3, y dice: muestra nuestra incredulidad. Es cierto, nosotros los creyentes también podemos caer en pecado de incredulidad, y el himno lo retrata de una manera muy precisa. Señor, perdónanos en Cristo, porque esto es una gran rebelión. Lo retrata, repito, de una manera muy precisa. Llamarnos creyentes, escuchar la palabra y poner en duda la palabra es pecado y es causa del endurecimiento del corazón. Y un corazón endurecido, mis amados, ustedes bien lo conocen. El corazón endurecido inclina al hombre a pecar y el pecado endurece el corazón del hombre. Luego hay una retroalimentación mutua, hay una relación estrecha entre el pecado y la dureza del corazón. Y vuelvo y le repito, el pecado causa dureza de corazón, y una persona con el corazón endurecido peca de una manera más rápida, de una manera más activa, de una manera más constante. De nuevo, el título de este sermón es el peligro, es un verdadero peligro de la dureza del corazón. El tema de la dureza del corazón es uno que ha servido como centro de muchos debates teológicos. Algunas personas dicen que Dios endurece el corazón, mientras que otros afirman que no lo endurece, que es el hombre quien de manera libre y voluntaria endurece su propio corazón. Entonces la pregunta ¿es posible resolver esta aparente contradicción? Claro, porque no hay contradicción alguna. Yo les voy a explicar, o trataré al menos de explicarles. En primer lugar, la dureza, y por eso es un peligro, la dureza del corazón es algo que puede pasar tanto en incrédulos no regenerados como en creyentes regenerados. Hablar de dureza del corazón es una realidad con la que los incrédulos lidian a diario, pero con la que nosotros los creyentes podemos lidiar. ¿Y cómo es que un creyente puede lidiar con dureza del corazón? Bueno, lo vamos a ver, pero desde ahora les digo, el corazón del creyente comienza a endurecerse cuando, al escuchar la voz de Cristo por medio de la palabra del Señor, dice: eso no es para mí. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted? Este sermón no es para mí. Yo no creo que esa amenaza me cobije a mí. Yo no creo que Dios sea capaz de hacer algo conmigo. Bueno, mis amados, lo veíamos la semana pasada. La fe de un verdadero creyente abraza tanto las promesas de ciertísimo cumplimiento como a la vez tiembla por las amenazas. Porque Dios no es hombre para que nos mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso, entre otras razones, el creyente, cuando lee la palabra, cuando escucha la palabra, debe tener claro que es Dios quien le habla, por medio de la misma palabra o por medio de
vasijas como nosotros los predicadores o como los maestros. Dios no va a descender del cielo y le va a decir, oiga, yo quiero que usted ande de esta manera. No, Dios nos habla a diario de manera viva y eficaz por medio de la palabra y por medio de maestros y ancianos que enseñan la palabra. Luego, hablamos de dureza en el creyente cuando una persona que profesa la fe en Cristo, que dice, creo en el Señor Jesucristo, escucha la palabra de Cristo y dice, no, Cristo no me va a castigar. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Entonces, la dureza del corazón, en primer lugar, es un mal, digámoslo así, una enfermedad que se presenta tanto en creyentes como en no creyentes. Y el segundo aspecto, para que estas cosas queden en claro, es que la dureza del corazón tiene causas diferentes y juicios diferentes. Es decir, cuando hablamos de la dureza del corazón en una persona que se rehúsa a venir delante de Dios, a pedir perdón en el nombre de Cristo Jesús, hablamos de unas consecuencias judiciales diferentes. Cuando vemos o notamos cierta dureza en el corazón, hablamos de unas disciplinas paternales y correctivas. Luego, este segundo punto es importante, porque la dureza, o sea, dado que la dureza del corazón se puede presentar en creyentes tanto como en incrédulos, es bueno que nosotros recordemos que la dureza tiene diferentes causas y diferentes consecuencias. Tengamos eso en claro. Así las cosas, habiendo dicho esto, la dureza del corazón es un tema que debe interesarnos a todos, a creyentes, a aquellos que se congregan constantemente en la iglesia del Señor, es decir, a profesantes externos de la fe, personas que están cerca de abrazar a Cristo, pero a la vez lejos de la salvación, porque usted puede estar o puede creer que está cerca de Cristo y a la vez estar a miles, digamos en esos términos muy humanos, de kilómetros de distancia de la salvación. No se confía con estar cerca. Los que están cerca no tienen ningún premio de consolación. Son los que abrazan a Cristo por medio de la fe. Entonces tengamos eso en cuenta, hermanos. Antes de proseguir, la Biblia, la bendita palabra del Señor, nos muestra pasajes en los que podemos observar que Dios endurece el corazón de personas impías. Note esto porque es importante. Cuando hablamos de que Dios endurece el corazón, decimos que lo endurece a personas que ya aman el pecado y practican el pecado. Usted no va a encontrar en ninguna parte de las Sagradas Escrituras un pasaje donde dice, Dios endureció el corazón de este hijo tuyo, o de este apóstol, o de este diácono, o de este hermano. No, Dios endurece el corazón de impíos. Les voy a dar 3 ejemplos puntuales para que ustedes los tengan en mente. Faraón, dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 9, versículo 12, que Jehová endureció el corazón de Faraón. Note esto, Dios no infunde en Faraón una nueva maldad, porque Dios no es causa del pecado, porque Dios no pone ni siembra ni incita a la raza humana a que peque. Muchos lo ven así. Bueno, eso es algo a todas luces inapropiado. Lo que nosotros podemos entender cuando leemos en las Sagradas Escrituras que Dios ha endurecido el corazón de Faraón es que simplemente pasó de él, le retiró, si fue que alguna vez la tuvo, le retiró esas gracias preservadoras generales y lo entregó en manos del pecado, que en este caso era la soberbia. ¿Para qué lo entregó? Noten, lo entregó para judicializarlo espiritualmente. Era un pecador por su propia iniciativa, bueno, por nacimiento, por iniciativa, por elección, pero aquí cuando hablamos de que Dios endurece o endureció el corazón de Faraón, ya estamos hablando de un acto legal, de un acto condenatorio. Hermanos,
Cuando Dios endurece el corazón de alguien, no hay reversa, no hay vuelta atrás. Eso lo tenemos que entender. Ahora, no podemos irnos al otro extremo, a empezar a dudar de la obra de Cristo. Pero precisamente este pasaje quedó ahí para desafiar a los hermanos hebreos, particularmente a los hermanos judíos en la iglesia de Jerusalén, tanto como a los amigos que se congregaban con ellos. Luego, hermanos, aquí hay una enseñanza para todos los aquí presentes. Cada uno de ustedes debe derivar esa enseñanza dependiendo de lo que el Espíritu Santo obre en su corazón. Pero aquí hay una advertencia. Ahora, ¿qué opinan de los cananeos en la conquista de Josué? Yo les voy a leer Josué capítulo 11, versículo 20, yo se los leo. Porque esto vino de Jehová, o que endurecía el corazón de ellos para que saliesen a pelear contra Israel para destruirlos. De nuevo, el endurecimiento del corazón sobre estos pecadores tenía un propósito judicial y definitivo. Estas personas, hermanos, cuando yo leo este pasaje, estas personas no querían salir a pelear. Algunos comentaristas dicen que estas personas tenían la certeza de que el único Dios vivo y verdadero estaba con los hebreos, estaba con Israel, y ellos decían, no vamos a salir. Y noten ustedes, hermanos, cómo Dios endurece el corazón de estas personas. ¿Para qué? Lea el texto. Para que saliesen a pelear contra Israel, para que se encontrasen con el Dios que protegía a Israel y para ser destruidos por el Dios de Israel. Luego, hermanos, el endurecimiento está aquí, no como algo nuevo, sino que el endurecimiento de Dios viene como un juicio, como una sentencia judicial con los pecadores que persisten impenitentes en sus pecados. Bueno, ¿ustedes qué me dicen también? Llevamos 2 ejemplos de los judíos incrédulos. Para quienes estén interesados, yo solamente se los voy a leer. Juan capítulo 12, versículos 37 al 40. Escuche bien el texto que le voy a leer. Dice la palabra del Señor. Pero a pesar, esto es en el Nuevo Testamento, pero a pesar de que había hecho, ¿quién? Cristo, tantas señales delante de ellos, dice, no creían en él, para que se cumpliese lo dicho por la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció el corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón. Esto era una sentencia judicial para quienes veían a Cristo, para quienes de alguna manera sabían que Él era el Mesías, para quienes veían todas esas señales y milagros y prodigios que autenticaban sus credenciales mesiánicas como Dios verdadero y hombre verdadero, como mediador entre el Dios santo y una humanidad caída. Vino sobre ellos ese juicio. Hermanos, habían visto señales y maravillas, pero de manera persistente y obstinada se empeñaron en no creer. Pero así como tenemos pasajes bíblicos en los que podemos observar que Dios endurece el corazón de personas que ya tenían sus corazones endurecidos por el pecado, también podemos ver pasajes bíblicos relacionados con la dureza del corazón, pero ya en relación con los creyentes. Y ese es el texto que tenemos frente a nosotros, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo primero que yo quiero que ustedes vean, mis amados, es la causa primaria del endurecimiento del corazón. Aquí vemos, hermanos, en este texto, que no es el Señor pasando por alto las personas
o privándolas de su gracia, como vimos en casos anteriores, sino que aquí vemos a las personas potencialmente, léase usted, cada uno de nosotros. Aquí vemos a las personas potencialmente escuchando la palabra de Dios y a la vez pasando por alto a Dios. Pastor, ¿eso puede ser una realidad? Claro. Usted sabe que Dios existe. Usted conoce su benevolencia. Usted ha experimentado sus bondades, sus gracias, su amor perdonador. Pero también es cierto que usted ha escuchado muchas veces la palabra de Dios y no la ha tomado como si viniese de Dios. Y también es cierto que en muchas ocasiones hay personas que se congregan, que escuchan la palabra de Dios y simplemente no tiemblan frente a la palabra de Dios. Y no hablo de un miedo humano, hablo de ese temor reverente. Porque es que, hermanos, si bien es cierto que aquí frente a ustedes existe simplemente un mero mortal intentando explicarles estas cosas, también es cierto de que a Dios le ha placido que su pueblo fuera instruido mediante vasos frágiles como cualquiera de ustedes. Cuando yo, hermanos, escucho la palabra y no interiorizo la realidad de que Dios me está hablando a mí, yo estoy endureciéndome de corazón. Vuelvo a explicar eso, o vuelvo a repetir eso. Cuando usted escucha la palabra de Dios, o cuando usted lee la palabra de Dios, por ejemplo, esa porción que leímos ahora de 1 Corintios, donde el Señor nos advierte de que aquel que se crea estar firme, mire que no caiga. Y yo leo esa palabra de Dios y digo, no, Señor, yo estoy firme, estoy sobrado de tu gracia, jamás voy a caer, estoy en ti, Señor. Bueno, en cierta manera eso muestra cierta dureza de corazón. Así que la intención del autor inspirado fue advertirles a estos hermanos hebreos que habían profesado la fe y habían abrazado a Cristo, fue la de advertirles del peligro latente y amenazante del endurecimiento del corazón por parte de quienes se congregan en la iglesia. Y de ahí, hermanos, el texto, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Vamos a ir con despacio mirando las hermosuras de este texto. Note ese por lo cual. ¿Qué quiere decir eso? Eso está ahí por una razón, hermanos. Esta exhortación que viene a continuación de que nosotros estemos pendientes y vigilantes, que la dureza del corazón no se apodere de ninguno de nosotros, viene después de esa inferencia, por lo cual. ¿Qué quiere significar esto? Bueno, hermanos, lo que ya hemos dicho con anterioridad. En virtud de que Cristo es superior a los profetas, Hebreos capítulo 1. En virtud de que Cristo es superior a los ángeles, Hebreos capítulo número 2. Y en virtud de que Cristo es superior a Moisés, así comienza Hebreo capítulo número 3. Entonces, en virtud de la grandeza, de la superioridad de Cristo, entonces, mis hermanos, si ustedes escuchan la voz de Dios hoy, por favor, no endurezcan sus corazones. No digan, Dios no me está hablando. No digan, Dios no me está advirtiendo. No digan, Dios no me está amenazando. Hermanos, no endurezcan sus corazones. Porque lo más maravilloso es que un Dios perfecto haya querido, decidido, decretado instruir a su pueblo por medio de personas imperfectas. La imperfección de quien explica la palabra no es causa y jamás lo será de que alguien diga, Dios no me está hablando. Guárdese de esa dureza de corazón. Los incrédulos, mis amados hermanos, y esto lo decimos con respeto, con caridad, con misericordia,
los incrédulos tienen el corazón endurecido. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, ellos no han sufrido la transformación de la que tanto hablamos los creyentes. Ellos no han nacido de nuevo. Ellos no han sufrido la renovación transformadora de la regeneración por parte del Espíritu Santo. Por tanto, como los corazones no han sido convertidos en corazones tiernos de carne, aún continúan como roca dura de pedernal. Ellos escuchan, ellos pueden oír la palabra del Señor, pero ellos son los que dicen: yo soy tuyo, Señor. Ellos pueden escuchar la palabra del Señor, pero no responder al arrepentimiento a la que nos llama el Señor. Pero los creyentes, hermanos, no siendo superiores a los incrédulos, los creyentes podemos escuchar la palabra de Dios. Siempre la podemos escuchar. Y no estoy diciendo de que la podamos entender en toda su extensión. Lo que estoy afirmando es que todo aquel que ha sido regenerado como una obra del Espíritu Santo por la gracia del Señor, tiene las capacidades de su alma vivas de nuevo. El creyente ahora puede comunicarse con el Señor por medio de la oración. El creyente ahora puede escuchar la voz de Dios por medio de la lectura de la palabra, por medio de la predicación pública de la palabra. Entonces, mis amados hermanos, el creyente siempre puede escuchar la voz de Dios. Así que el problema no es tanto de que el creyente no pueda escuchar la voz de Dios, sino que el problema para el creyente, tanto como lo fue para aquellos hermanos en aquel entonces, fue escuchar la voz de Dios y desatender la voz de Dios. Nosotros no estamos inmunizados frente a esta amenaza. Lo que le quiero decir es que aún los creyentes, quienes siempre tenemos la capacidad de escuchar la palabra de Dios, podemos caer, hermanos, en la rutina o en el pecado o en la desatención de escucharla y simplemente, hermanos, desentendernos de esa palabra. Vamos a leer el versículo 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y es aquí donde también debemos advertir, hermanos, cuántas personas se congregan con la iglesia deseando escuchar la palabra, pero note esto, qué tan extraño, no para obedecer la palabra. Hermanos, pidámosle a nuestro buen y gran Señor, si es que tenemos la disposición para escuchar la palabra, pidámosle que nos libre del peligro de desear escuchar palabra, pero de no desear obedecer la palabra. Las personas vienen a la iglesia porque les gusta de una u otra manera la predicación, y eso no está mal. Lo que no está bien es venir queriendo escuchar la palabra sin el deseo de obedecer la palabra, porque es precisamente la obediencia a la palabra la marca fehaciente de que hay gracia en el corazón. Estamos hablando de una obediencia evangélica, de una obediencia imperfecta que es completada, purificada, perfeccionada solo en Cristo. Pero esa es la marca del creyente. La marca del creyente no es que sea una persona que todo lo haga bien, que todo lo haga de manera perfecta, que siempre esté andando como un santo. Ojalá así fuera, hermanos. Pero la marca del verdadero creyente es que tiene el deseo, tanto como la capacidad de escuchar la palabra y de ponerla por obra. Porque si no, entonces, ¿qué nos diferenciaría de todas las personas que dicen ser cristianas? ¿Sí me comprenden, hermanos? Señor, guárdame. No permitas que este deseo que yo tengo de escuchar la palabra se apague, pero guárdame de solamente tener el deseo de escuchar la palabra sin tener la disposición de obedecer la palabra. Guárdame, Señor. Querido hermano, si la voz
de Dios aún lo inquieta, suplíquele al Señor que no retire de usted la luz. Suplíquele que no lo entregue a la dureza de un corazón insensible. Porque el énfasis del autor inspirado es claro: oír por oír, es decir, oír sin atender con diligencia endurece el corazón. Créame que cuando una persona se acostumbra a escuchar la palabra del Señor, pero no con diligencia, no deseando mirar en qué cosas la palabra del Señor le muestra que ha fallado, no deseando obedecer al Señor, no deseando enmendar sus caminos, el corazón se va endureciendo. Y eso es lo que podemos entender de estos sencillos versículos. Señor, protégeme, Señor, que yo no caiga en ningún tipo de dureza de corazón. Ustedes pueden ver en sus Biblias, hermanos, que los versículos del 7 al 11 son una cita del Salmo 95. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta parte es importante. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Mis amados, ¿qué cosa hicieron entonces quienes endurecieron su corazón? Tentaron a Dios en el desierto. ¿Ya entiende ahora que cantábamos el himno número 7, por qué en esa estrofa se le pide perdón a Dios por esta gran rebelión? ¿Cómo no va a ser gran rebelión tentar al Dios vivo y verdadero, mis amados? Pero antes de entrar a cualquier tipo de aplicación, es necesario comprender qué significa tentar a Dios. Sabemos, por lo que dice las Sagradas Escrituras, que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, ¿cierto? Ustedes lo saben, Santiago. Entonces, Dios no puede ser tentado en un sentido moral, es decir, Dios no puede ser inducido o seducido o inclinado a hacer el mal. Es imposible. Entonces, decimos, hermanos, que Dios no puede ser tentado a hacer algo malo. Pero por otra parte, hermanos, las mismas Escrituras afirman que Dios fue tentado en el desierto, ¿no es así? Entonces, ¿cómo reconciliamos eso? Bueno, aquí no hay contradicción alguna. Decimos que Dios no puede ser tentado en su ser, en su naturaleza, pero sí puede ser tentado en su gobierno. Es decir, yo no puedo tentar a Dios en su ser divino, es imposible, pero sí lo puedo tentar al respecto de su gobierno. ¿Dónde podemos nosotros encontrar un ejemplo claro de este asunto? Cuando el Señor Jesucristo estaba en el desierto, Satanás se le aparece y le dice: mira, convierte estas rocas en pan. Y el Señor le dice: no solamente de pan vivirá el hombre. Era una tentación clara para con el gobierno providencial del Señor. Entonces, hermanos, tenemos que entender eso. A Dios no se le puede tentar en su ser, Él es santo, puro y perfecto, pero se le puede tentar en su gobierno, es decir, haz esto, Señor, o procede de esta manera, Señor, o si tú eres Dios, haz aquello otro, Señor. De esa manera es en la que decimos, o la palabra de una manera muy antropomórfica, para que nosotros entendamos, nos lo explica. Hermanos, cuando los hombres, con incredulidad deliberada, dicen o le exigen pruebas mientras rehúsan a someterse a su palabra, eso es dureza de corazón. Repito,
Hay personas, hermanos, con incredulidad deliberada que le exigen pruebas a Dios a la vez que se rehúsan someterse a su palabra. Y eso fue exactamente lo que le pasó a los israelitas en el desierto. Ellos no tentaron a Dios por ignorancia, sino que a pesar de la luz recibida, tentaron a Dios. Y por eso esa judicialización espiritual de estos israelitas. Ellos, hermanos queridos, vieron, dice el texto, por 40 años las maravillas de Dios. Ellos bebieron agua por 40 años sin que hubieran oasis en cada cuadra que ellos avanzaban, porque los seguía el agua, de lo cual dice la palabra, era o provenía de la roca que era Cristo. Cristo les proveía el agua. Y no dice la palabra, queridos hermanos, que sus vestiduras, incluso sus zapatos, no se desgastaban. ¿Y no vieron ellos el mar abrirse en dos? ¿Y no vieron ellos, hermanos, llover del cielo su alimento? Y a pesar de todo eso, ¿qué sucedió? ¿Por qué nos trajiste a morir a Egipto, Moisés? ¿Por qué nos trajiste y nos sacaste del desierto? Hermanos, vuelvo y repito, a pesar de todas las maravillas que habían visto, endurecieron sus corazones. Pero eso también pasa en la iglesia del Señor. Nosotros hemos visto el poder del Señor en medio de nosotros. Usted mismo ha visto las manifestaciones poderosas, las respuestas a las oraciones, la protección, la provisión que el Señor nos ha dado. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para haber visto todas estas cosas a lo largo de más de 12 años y ahora pedirle pruebas al Señor de que está con nosotros? Si viendo todas estas cosas no creemos que Dios está con nosotros, tenemos el corazón endurecido. Y ese es el punto del texto, hermanos. Estos israelitas que cayeron en el desierto, no cayeron porque no hubiesen visto las maravillas de Dios, sino que cayeron porque habiéndolas vistos, persistieron en su incredulidad. Y ese es el punto del autor inspirado en este punto de la carta a los hebreos. Es un ruego que él le hace a toda la comunidad de creyentes a que, habiendo visto el poder de Dios, la manifestación de Dios, la gloria del Señor en Jesucristo, ahora no se fueran a echar para atrás dudando de la palabra de Cristo. Ese es el punto, mis amados hermanos, aplicable de nuevo tanto para ellos como para nosotros. ¿Vieron a Dios abrir el mar y darles paso? Y sin embargo afirmaron que morirían de hambre, como si el Dios que abrió el mar no fuera capaz de saciarlos. Vieron a Dios proveerles agua de la roca y preservar su calzado, y aún así pusieron en duda su cuidado y exigieron garantías. Eso es incredulidad y dureza de corazón. Vieron la presencia manifiesta de Dios en columna de fuego en la noche que les guiaba, y en columna como de nube en el día que los libraba de ese gran calor, y aún así endurecieron su corazón, murmuraron contra Dios y cuestionaron si Dios realmente estaba con ellos. Hermanos, el autor inspirado quería darles el mensaje a los hebreos: Dios está con ustedes. Miren cómo los ha sostenido, cómo los ha favorecido. Ustedes están seguros en Cristo. Ustedes son libres en Cristo. No duden ahora. Y es un mensaje que siempre es válido para todas las iglesias del Señor. No dudemos, hermanos, de que el Señor está con nosotros y por nosotros y en medio de nosotros. No dudemos, hermanos, no pongamos señales. No le pongamos al Señor pruebas de este tipo, porque eso muestra cierta incredulidad y dureza de corazón. Entonces, mis hermanos, de lo anterior podemos deducir de nuevo que la intención del autor inspirado
al escribirles estas palabras a sus hermanos judíos fue advertirlos del peligro de endurecer el corazón aún mientras escuchaban la voz del Señor, tomando como ejemplo a Israel en el desierto. Hermanos, esta advertencia que nosotros vemos aquí no es el autor inspirado diciéndole a los hermanos hebreos: oiga, ustedes han negado abiertamente la fe. La advertencia es más acerca de el riesgo real de resistir interiormente la palabra recibida a pesar de haber visto las obras de Dios y de participar de los privilegios del pueblo del pacto. Eso es todo. Entonces el autor no está acusando a los hermanos por allá en la provincia de Judea o a otros hermanos judíos, hebreos, quizás de repente esparcidos, hermanos, no los está acusando de haber abandonado a Cristo, sino que, y esto es lo importante, citando unas escrituras que ellos conocían, en este caso el Salmo número 95, citando el Salmo 95, les advierte, los llama a no repetir el patrón de aquellos que perecieron en el desierto, de aquellos que oyeron la voz del Señor, que fueron testigos de sus obras, que disfrutaron de provisión y seguridad, que tuvieron una promesa. Ojo con esto, porque ya esto es importante, o más. Esta gente tuvo la promesa. Dios no sacó a esta gente de Egipto sin promesas. Dios los sacó con promesas de entregarles una tierra prometida, ¿no es así? ¿Se cumplió la promesa? En unos pocos, porque la palabra dice: y de los muchos se desagradó el Señor, es decir, la mayoría quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón a causa de la incredulidad. Y esta advertencia es hecha en una iglesia en la que creemos en la preservación y perseverancia de los santos, y en la que no obstante pueden haber entre nosotros, adorando al Señor, incluso personas que no han abrazado a Cristo de verdad. Esto no es para poner a dudar a nadie de la salvación. Esto es para recordarnos que tenemos una promesa, pero que si usted verdaderamente no ha abrazado a Cristo, no va a probar el dulzor de esa promesa. Va a probar la amargura del castigo. Y por supuesto que no queremos eso. Así que si usted escucha la voz de Dios, haciéndole esta advertencia de que guarde su corazón, entonces atienda la voz del Señor y no diga: esa palabra no es para mí. Más bien quiera el Señor enviar a su Espíritu Santo y moverlo a que usted recapacite, a que usted mire sus caminos, a que usted escuche lo que habla, a que usted ponga en la lupa lo que piensa, a que usted observe lo que hace y se diga si realmente usted está andando en la dureza de un corazón no regenerado, o de repente en la dureza de un corazón regenerado. Igualmente, hermanos, ahora lo decíamos, las causas son diferentes, pero las consecuencias también, porque la consecuencia final de una persona no creyente de andar en la dureza del corazón es el juicio eterno, es irreversible. Pero la consecuencia de un creyente de andar en dureza de corazón no es el juicio eterno, pero sí son las disciplinas correctivas y paternales de Dios. No importa, yo no sé usted, pero yo no quiero ser disciplinado por el Señor. Luego yo tengo que examinar mi corazón. Y por eso les exhorto a que aprovechen, hermanos, que hoy predicamos la palabra del Señor, particularmente esta advertencia que dice una y otra vez: si usted puede escuchar la voz del Señor que le advierte de esto, entonces preste atención. Y si hay pecado, pida perdón. La enseñanza de esto es: si usted ve pecado después de escuchar la voz del Señor, particularmente en esta advertencia, pida perdón. Esa es la enseñanza. La enseñanza no es: ay, qué palabra tan maravillosa, si fue que lo llegó a hacer. La enseñanza no es: voy a dar gracias al Señor por la palabra. La enseñanza es:
Señor, si me muestras el pecado, yo debo correr a ti, a pedir perdón por mi pecado, porque yo no quiero perecer en el desierto sin entrar en la promesa del reposo. Esa es la enseñanza de este texto. Sencillo, hermanos. Donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Vamos a ver el versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Mis amados, si bajo el ministerio de Moisés, que era siervo nomás, si bajo el ministerio de Moisés Dios se disgustó con aquella generación y juró que no entrarían en su reposo, ¿qué le hace creer que bajo el ministerio de Cristo usted va a pasar de agache? ¿Sí me comprende? Y ese es el gran error de muchos creyentes, pensar que Dios se desagradó con los que estuvieron bajo el ministerio de Moisés, pero pensar que Dios va a pasar tranquilo con los que están bajo el ministerio de Cristo. No, Dios es inmutable, hermanos. Dios es justo y Dios castigó tanto el pecado en aquel entonces como lo continúa castigando en la actualidad. Y no creer eso, lo vimos la semana pasada, es prueba de dureza de corazón. Hermanos, con más veras, y preste atención al siguiente razonamiento. Si Dios se desagradó con aquellos que estuvieron bajo el ministerio de Moisés, vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Teniendo en cuenta de que Cristo es superior a Moisés, que lo acabamos de leer, se puede inferir que entonces Dios no se va a desagradar de quienes están bajo el ministerio de Cristo. Con más razón, hermanos. Si estando bajo el ministerio, repito esto, si estando bajo el ministerio de Moisés Dios se desagradó de ellos, estando nosotros bajo la luz de Cristo, que es la última revelación de Dios, y siendo Cristo superior a Moisés, nosotros deberíamos temblar más de lo que potencialmente temblaron aquellos que perecieron en el desierto. Es que no estamos en el antiguo pacto, hermanos, estamos en el nuevo pacto. Y las personas que son miembros del nuevo pacto, los creyentes verdaderos, nosotros, hermanos, tememos al Señor y nos examinamos de continuo y reconocemos a Cristo como superior, como nuestro Rey, Dios y Señor, porque a la verdad Moisés administró la casa de Dios, pero la casa es de Cristo. Cristo la construyó, estamos hablando de la iglesia. Luego, quienes estamos en la iglesia, hermanos, tememos a Cristo. Oímos la voz de Cristo y no pensamos, ay sí. No, oímos la voz de Cristo, hermanos, y buscamos por los medios de gracia obedecer la voz de Cristo. Pero noten, hermanos, lo que dice el autor inspirado. Miren las palabras de Dios. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Vagando. Hoy en día, hermanos, como que cuando uno le dice vago a los que no trabajan o a los que se demoran 10 años o 15 estudiando una carrera, hoy en día como que eso es, no sé, hermanos, como que eso es un cumplido. En mis épocas, cuando a uno le decían vago, era una palabra ofensiva. Vago. ¿Qué significa la palabra realmente vago en las Sagradas Escrituras? Podemos decir una persona que no tiene una meta definida, una persona que anda divagando de un lado para otro, sí, y no estaría mal ese tipo de interpretación. Pero lo maravilloso, hermanos, lo maravilloso del hebreo en este caso, es que vago nos proyecta una palabra muy rica que significa extraviado
y engañado. Así que usted bien puede leer, hermanos, bien pueden leer. Y dije, siempre andan, haciendo referencia a ese pueblo que había visto el poder, la misericordia, la protección, la provisión del Señor. Usted puede entender que aquí Dios se refiere a ellos como siempre andan extraviados y engañados. ¿Extraviados de qué? Lejos del camino del Señor, que dice la Escritura, no conocieron. Hermanos, yo no lo quiero inquietar a usted, pero aquel que no ha abrazado a Cristo puede simpatizar con el pueblo de Cristo, puede verse beneficiado de muchas bendiciones que Dios dispensa cuando el pueblo de Cristo se reúne a adorar. Pero el que no ha abrazado a Cristo no conoce sus caminos, está extraviado. Y ese es el gran peligro. ¿Por qué? Porque esa misma palabra dice que están también engañados. Esta gente, hermano, escuche, todos los que perecieron en el desierto estaban camino a otro lugar que no era la tierra prometida, creyendo que iban a la tierra prometida. Y cuando, ustedes conocen esto bien, y cuando finalmente los espías exploraron la tierra prometida, esta gente mostró incredulidad con la promesa y nunca recibió el beneficio de la promesa. ¿Era un pueblo creyente? No, era un pueblo incrédulo, era un pueblo duro de corazón. Y esto debe servir como advertencia para quienes no han abrazado a Cristo, para quienes creen que están andando en los caminos del Señor de la iglesia, pero quienes realmente están engañados. Y Dios habla de los incrédulos como vagos. Pero escuche esto. Siempre andan vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos. Hermanos, mucho podemos hablar de esto, pero por alguna razón la voz hoy no está de la mejor manera. Personas vagas en su corazón, extraviadas y engañadas, personas que no conocieron los caminos del Señor. ¿Qué pasó con estas personas, hermanos? Ojo, aquí viene la consecuencia. Primero es el pecado endurece el corazón endurecido lo lleva al pecado y hay una retroalimentación. Pero ¿qué viene después de la dureza del corazón? Viene el juicio de Dios. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y es como si alguien de repente se atreviera, y lo digo con mucho respeto, y entonces, ¿qué vas a hacer ahora, Señor? Por tanto, juré en mi ira. Hermanos, aquí ya no hay vuelta atrás, ¿sí me comprende el punto? Después de que Dios emite su juicio sobre las personas que caminan de manera persistente y voluntaria en el pecado de la dureza de sus corazones, ya no hay vuelta atrás. No entrarán en mi reposo. ¿Y entraron? No, no entraron, hermanos. Es mucho más lo que pudiésemos decir de esto, hermanos. Pero me voy a mover hacia la conclusión, anhelando que el Señor me conceda la dicha de dirigirme a quienes profesan la fe cristiana de manera externa o a quienes se llaman cristianos sin saber por qué. Examínense, por favor. Examínense, por favor, porque nadie quiere que usted muera engañado creyendo que es un cristiano. Y le repito, no estoy aquí para hacerlo dudar, solamente para exhortarlo a que se examine. No sea que una profesión externa los engañe y que la persistencia en vivir una religión que escucha la palabra de Dios, pero que no obedece a Dios, los haga a la postre partícipes del mismo juicio de Dios. Juicio que sobrevino
a quienes llamándose pueblo de Dios, nunca entraron al verdadero reposo de Dios. Así que para quienes han abrazado o para quienes profesan la fe de manera externa, sin que haya surgido de un corazón humillado, regenerado por el Espíritu, ahí hay una advertencia fuerte, clara, pero es para el bien de su alma. Pero quiero dirigirme a los verdaderos creyentes, a quienes realmente han abrazado a Cristo. Y para ustedes, hermanos, la advertencia es esta. Usted puede escuchar la voz de Dios y eso implica una gran responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos los creyentes de escuchar la voz de Dios? Responder en obediencia. La responsabilidad no es qué maravillosa la palabra del Señor, qué linda la palabra del Señor, qué buena la palabra del Señor. No, la responsabilidad que tenemos, quienes podemos escuchar la palabra de Cristo cuando la leemos o cuando es predicada, es la respuesta en obediencia. Cuando usted escuche a la voz de Cristo en su palabra, responda hoy, porque esa es la advertencia. Si oyereis hoy su voz, responda hoy y no mañana, nunca olvidándose de que la incredulidad puede ser pequeña al principio, pero aunque sea pequeña, jamás deja de crecer. Por lo que si no nos arrepentimos hoy, a la postre será corregida mañana por medio de disciplinas. Así que la exhortación es: ¿escuchas la palabra de Dios hoy? Arrepiéntete hoy, obedece hoy, porque hoy es el día de misericordia, porque mañana puede venir una disciplina. Y una última cosa que creo que le ayudará: cuando escuche la palabra de Dios, hágalo con fe y con temor, porque si usted tiene fe, usted sabe que no es Moisés quien le está hablando. Está hablando alguien que es superior a Moisés, y ni siquiera hablo del predicador. Así que escuche la palabra del Señor, pero hágalo con fe, creyendo que Dios le está hablando. Y hágalo con esperanza, porque esa misma voz viene acompañada de promesas fieles y suficientes para sostener su alma hasta que ésta entre en el reposo de Dios. Pero no puedo terminar este sermón sin dirigirme a quienes no han abrazado a Cristo verdaderamente. Andan extraviados del camino. Desconocen al único Dios vivo y verdadero. ¿Y por qué digo que desconocen? Porque no es suficiente afirmar Dios existe. Lo hemos dicho una y mil veces, mis amados. Los demonios también afirman lo mismo y tiemblan. Así que decir Dios existe no significa nada en términos de salvación. Y decir doy gracias a Dios por un día más tampoco significa nada en lo tocante a la salvación. O decir o dar gracias por los alimentos, bueno, eso está bien, pero no implica que usted sea una persona salvada, mis amados hermanos. Mientras que usted no vea su pecado, mientras que usted no comprenda que el justo juicio de Dios debe venir a causa de su pecado, mientras usted no crea que Cristo Jesús llevó en la cruz del Calvario todos sus pecados, mientras usted no crea, no tenga fe de que Él derramó su sangre para cubrir la multitud de sus culpas, mientras usted no vea a Cristo como su Rey, Señor y suficiente Salvador, no hay esperanza. Mientras no suceda eso, es usted el que carga con sus pecados. Por eso yo le ruego, si usted puede escuchar la voz de Dios hoy que lo llama al arrepentimiento, responda viniendo a Cristo. Venga a Cristo con sus pecados, con la convicción de que Él los llevó en la cruz del Calvario, con la convicción de que Él sació la ira de Dios, satisfizo el rigor de su justicia y de que en Él y solo en Cristo hay reconciliación y vida eterna. Pero si usted escucha estas palabras y cree que no necesita venir a Cristo,
o cree que sus pecados son pocos, o que ellos no merecen el justo rigor de la justicia de Dios, entonces usted está en la condenación de sus pecados. Y yo no estoy aquí para hacerlo sentir mal, sino para que vaya a Cristo, porque en Él y solo en Él está su única esperanza. Usted ha visto sus maravillas, usted ha visto sus bondades. Dios ha hecho una promesa y Dios salva a todos aquellos que se lo piden genuinamente. Quiera el Señor que todos aquí hoy en este lugar podamos abrazar estas palabras que aplanan para la segunda advertencia del alma, sermón que Dios permitiendo vamos a tocar el próximo día del Señor. Ya vimos la primera advertencia del alma, vamos hacia la segunda, pero estos versículos allanan el terreno para esa segunda advertencia. Quiera entonces el Señor concedernos la suficiente fe para creer que Cristo nos habla, y quiera Él, su Santo Espíritu, darnos a nosotros la dicha de que nuestro corazón no se endurezca al escuchar esa palabra. Señor, guárdanos de toda dureza. Es la oración que nosotros debemos pedirle constantemente al Señor. Hermanos, yo les voy a pedir que permanezcamos en las sillas. Este es un momento bastante especial para Gracia Redentora. Este es un momento donde vemos precisamente la gracia, el favor del Señor manifestado para con la iglesia. Una iglesia cristiana, permítanme, yo tomo este espacio para explicarles. Una iglesia cristiana no está compuesta por jerarquías. En una iglesia cristiana todos somos redimidos. La única diferencia que hay entre ustedes y los oficiales de la iglesia es que Dios a ellos les ha hecho un llamado especial